Bienvenidos. Buenos días. Bienvenidos. Sigan y se sientan. Cuando ya nos fuimos acá a esta banda, entonces nos pasamos a otra banda. Pero ustedes que están llegando, por favor, no hacen nada. Bueno, una vez más, buenos días. Le doy la bienvenida para cada uno de ustedes. Mira, ya te puedes ubicar. Si de pronto aquí también hay una silla. Mira, hasta acá si quieres hacer. Acá hay una silla. Sí, dale. Eso, sin pena. Muy bien. Bueno, iglesia, vamos a estudiar un tema bastante interesante, un tema que va a ser de sorpresa para muchos. Yo sé que es un tiempo muy corto en el tema de la escuela sabática, pero ¿sabe por qué se le dice escuela sabática? Porque como el mismo nombre dice, escuela, ¿para qué venimos a la escuela? Para aprender. Y sabática, porque es en el día del Señor, escuela sabática. ¿De qué vamos a aprender hoy, hermanos? Mire que, ¿sabe que una de las razones por la cual vino Cristo a este mundo fue primordialmente para mostrar el carácter del Padre? Reflejar el carácter del Padre. Hoy en día, como la mayoría de gente, e incluso nosotros, en algún momento hemos atacado el carácter de Dios. ¿Cómo? Cuando nos hacemos preguntas de Dios, ¿por qué permites esto? ¿Por qué permites la maldad? ¿Por qué si eres todopoderoso y que todo lo sabes, por qué haces que esto se permita de una manera a nuestra perspectiva injusta? ¿Sí o no? Ahora, de tantas preguntas, yo quiero que nos enfoquemos en una pregunta que hoy a la luz de la Biblia vamos a responder. Bien, bueno, ¿cuál es la pregunta? ¿Por qué Dios permite las muertes de bebés si ellos no son culpables de nada? Buena pregunta. ¿Cierto que sí? Porque uno puede decir, bueno, es que uno grande, uno ha cometido atroces, ha cometido cosas, pero un bebé. ¿Por qué yo traje esta pregunta para esta mañana, hermanos? El carácter de Dios hoy en día está siendo atacado por muchas personas fuera de la iglesia y aún nosotros. ¿Cómo un cristiano se va a preguntar eso? Siendo miembro de la iglesia y podemos decir, Dios, ¿y por qué permites esto? Como interrogándolo, bueno, Dios, si eres todopoderoso, ayúdanos a saber. Pero ¿cuántos creen en la promesa de Jeremías 33:3 que dice, clama a mí y yo te responderé? ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a leer la respuesta. Vamos a leer Job capítulo 34, hermanos. Job capítulo 34. Vamos a leer Job capítulo 34 y vamos a leer el versículo 21. Job 34 y el versículo 21. ¿Tenemos el texto bíblico? Vamos a leerlo con cuidado. Entonces, dice de la siguiente manera, vamos a leerlo con cuidado. Porque los ojos de Dios están sobre los caminos del hombre, y Él ve todos sus pasos. Yo hago la pregunta, ¿Dios conoce el futuro de una persona? Sí. Claro, porque ¿qué dice? Ve todos sus pasos, o sea, ve lo que aún va a hacer. Tremendo. Él conoce. Ahora, yo quiero que comparemos este texto con Romanos capítulo 6. Ahora, vamos a Romanos capítulo 6. Romanos el capítulo 6. Vamos a leer el versículo 23. Romanos capítulo 6 y el versículo 23. Entonces, ¿tenemos el texto, hermanos? Romanos 6, 23. Escucha atentamente cómo dice Pablo. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios dice en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, cuando aquí Pablo dice que la paga del pecado es muerte, ¿qué clase de muerte está hablando aquí? La eterna. Muy bien. ¿Por qué no es la muerte que todos pasamos? ¿Por qué no puede ser esa? Porque dice que la paga del pecado es la muerte y Cristo murió en la cruz y él no jamás tuvo pecado. Entonces no está hablando Pablo de esa clase de muerte que todos pasamos, sino de la muerte eterna que se habla después de los 1000 años, ¿no? Cuando Dios va a hacer juicio. Ahora, hagamos estos dos paralelos de estos dos versículos. Dios dice que sabe el futuro y aquí dice que la paga el pecado a la muerte. Hermanos, un bebé no nació con culpabilidad.
el bebé, por lo tanto, ¿cómo va a pagar una muerte eterna si él jamás tomó una decisión de hacer lo incorrecto? ¿Me está haciendo entender? Sí. Mire cómo Dios es inteligente. El Job decía que él ve todos sus pasos, conoce. ¿Sabe por qué muchas veces Dios no deja que un niño se desarrolle y por algún motivo que solamente Dios sabe, no deja que viva? Dios sabía perfectamente que ese ser humano, si se desarrolla, va a ser una persona que probablemente no iba a creer en el Evangelio y por lo tanto no se iba a arrepentir y se iba a perder. ¿Qué es más justo? Que Dios, ya que lo sabe todo, mejor le quita la vida y aún así no le da muerte eterna, a dejarlo que se desarrolle y probablemente se llegase a perder. ¿Ve cómo va teniendo sentido? ¿Va teniendo sentido? Un bebé no puede pagar pecado porque no puede pagar la muerte eterna porque no tenía pecado. ¿Sabe qué es lo que heredamos de Adán y Eva? Entonces, si no heredamos el pecado de Adán y Eva, ¿qué heredamos entonces? Vamos a leer Ezequiel 18:20, hermanos. Ezequiel capítulo 18 y el versículo 20. Ezequiel capítulo 18, versículo 20. ¿Tenemos el texto, hermanos? Lea con cuidado lo que dice el texto bíblico. Ezequiel 18:20 dice: el alma que peque, esa morirá. El hijo, mire cómo dice, el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará. O sea que nadie paga por la culpa de otro. Yo pago por mi pecado y cada quien paga por lo suyo. O sea, y un bebé, o sea, no va a pagar por los pecados de los padres. Lo que heredamos de Adán y Eva es la tendencia al mal, que es diferente, hermanos. Me explico. Ustedes se han dado cuenta que, por ejemplo, cogen a dos bebés, pueden ser ya grandecitos, de 1 año, 2 años puede ser, y a la mitad le ponemos un juguete, los dos comienzan a pelear por ese juguete. Note, en vez de nuestra naturaleza hacérselo prestar al otro, lo cogemos es para nosotros. O sea, nacemos con esa tendencia de ir al mal, de ser egoístas, orgullosos, envidiosos. Note, pero ¿cuándo es que la acción se vuelve pecado? Vamos a leer 1 de Juan 3:4. 1 de Juan capítulo 3, versículo 4. Texto conocido. 1 de Juan capítulo 3, versículo 4. 1 de Juan 3:4. Aquí dice el texto bíblico. ¿Tenemos el texto, hermanos? Amén. Dice: todo aquel que comete pecado infringe. ¿Cómo dice? Infringe también la ley. O sea, que tiene conciencia. ¿Sí o no? O sea, que una persona comienza a pecar cuando ya tiene la conciencia de hacer el mal y lo hace. Note que es diferente, ¿cierto? Yo le hago la pregunta, si un católico, por ejemplo, no sabe lo del sábado, no conoce, ¿Dios lo puede culpar? No, porque no conoce. Exacto, no conoce. Ante Dios no lo puede culpar porque es ante la ley. Dice, pues el pecado es infracción de la ley. O sea, cuando ya tiene conciencia para infringirla. Note, es diferente. Un bebé no puede pecar entonces. Va como va teniendo sentido. Ahora, pongamos esto más interesante. Ahora, usted se preguntará, hermano, listo, ya sabemos por qué Dios le puede quitar la vida a un bebé, sabiendo su futuro, y no le da la muerte eterna. O sea, Dios es sabio con sus decisiones. Ahora, la Biblia dice, tristemente, hermanos, tristemente, hay gente que se va a perder, ¿sí o no? Tristemente. Entonces, Dios, ¿por qué permitió que esa gente se desarrollara para que al final se perdiera? Mire, hermanos, hay gente que hace toda esa clase de preguntas para contradecir el carácter de Dios. Porque parece difícil. Y tienen razón. Con la perspectiva de uno dice, bueno, sí, la Biblia dice que muchos se van a perder. Hermanos, ¿por qué Dios permitió entonces que esa gente se desarrollara, creciera, tomara malas decisiones, etcétera? ¿Sabe por qué? Vamos a leer el texto bíblico. Hermanos, Dios sabía que todas las personas que Dios permitió que se desarrollaran, o sea, nosotros, Dios sabía que todos nosotros podemos cambiar y todos nosotros tenemos la oportunidad de ir al cielo. Amén. Todos. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Pero nosotros somos los que tomamos la decisión de perdernos. Vamos a leer Ezequiel 33. Ezequiel capítulo 33.
Ezequiel capítulo 33 y vamos a leer el versículo 11. Ezequiel capítulo 33, versículo 11. ¿Tenemos el texto, hermanos? ¿Lo tenemos todos? Ezequiel 33, 11. Eso, la idea es tenerlos todos para ir ahí al alcance. Versículo 11. Ezequiel 33, versículo 11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte de ¿quién? Del impío. O sea, que puede cambiar el malo. Sino que vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos a mí de vuestros malos caminos, dice Dios. ¿Por qué habéis de morir, casa de Israel? ¿Quién es la casa de Israel hoy en día? Los que aceptan a Jesús, ¿cierto? No es el Israel ahorita literal. Ahora es todo aquel que acepte a Jesús y el que comience a hacer su voluntad. Hermanos, o sea que aún hay gente mala en la iglesia. Todos sabemos eso. Pero mire cómo Dios es tan precioso. Volveos a mí. ¿Quién lo dice? Jehová. No lo dice Alexander, no lo dice el pastor. Dios. Ahí está escrito. O sea, Dios sabe perfectamente que si tú naciste y te desarrollaste es porque tiene un propósito para ti y que estés también en el reino de los cielos. Mire cómo concuerda todo. Ahora, pongamos un dato interesante. ¿Qué pasará entonces con los niños? ¿Será que se salvarán? Con los que, lógicamente, si no tuvieron pecado, lógicamente, pues uno dirá, pues pueden ir a la vida eterna. ¿Cierto que sí? Hermanos, la Biblia, esto es un punto que va a silencio. Yo no voy a decir ni sí, pero sabemos que tampoco no, porque no hay una condenación también para la Biblia. Ahora, ¿qué pasa con estos niños? Y el por qué yo les digo esto. Vamos al mismo Romanos 6:23. Vamos al mismo Romanos 6:23, mismo que habíamos leído anteriormente. Ajá. Romanos 6, versículo 23. Note la segunda parte de este versículo. La segunda parte dice, pero la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. O sea que la persona tiene que tomar conciencia de aceptar a Cristo. ¿Me está haciendo entender? La persona tuvo que haber tomado conciencia de aceptar a Cristo, porque dice que el regalo, cuando usted recibe un regalo es porque ¿qué? Porque usted tiene conciencia y lo recibe. Usted lo recibe, la vida eterna, dice acá. Un bebé tampoco toma decisión de vida eterna. Por eso aquí en este punto no podemos decir sí o sí no. Este silencio, en este punto, hace silencio. Y ya te doy la palabra, hermanita. Voy a leer y amplificar este texto con Elena White. Escuche cómo dice Elena White en Eventos de los Últimos Días, página 297, párrafo 3. Escuche cómo dice. No podemos decir si todos los hijos de los padres incrédulos serán salvados. ¿Por qué dice padres incrédulos? Porque los creyentes sí se van a salvar. Les voy a poner un ejemplo. ¿Recuerdan ustedes la historia en Éxodo capítulo 12 cuando Dios les manda a los israelitas que tenían que pitar sangre en los bordes de las puertas y en los tinteles también? ¿Por qué? Porque eso representaba protección. Cuando el ángel de Jehová o Cristo iba a pasar por ahí a destruir a todo aquel que no lo tuviera, esa familia moría. Pero el bebé, como no podía pintar, entonces el papá era el responsable de hacer eso. Y entonces, por ende, la familia era el que se salvaba, ¿sí o no? Entonces, por eso dice Elena White, hablando de los incrédulos, o sea, la gente ¿qué pasó con esa persona que los bebés tuvieron esos padres? Dice, no podemos decir si todos los hijos de padres incrédulos serán salvados porque Dios no nos ha dado a conocer su propósito con respecto a este asunto. Tiene sentido, porque Pablo dijo, la dádiva de Dios es vida eterna y un niño jamás tampoco tuvo conciencia de elegir el bien. Mire cómo va teniendo sentido. Y sigue diciendo ella, haríamos mejor dejar este asunto donde Dios lo ha dejado. O sea, hermanos, si la Biblia lo calla, es mejor no opinar. ¿Me está haciendo entender? Para meditar en los temas dice que nos fueron aclarados a través de sus palabras. O sea, hermanos, esto es un misterio. Lo que sí se sabe es que no va a tener muerte eterna, eso es lo que se sabe. ¿Sabe cuál es la ventaja de un niño que muere a alguien de nosotros que tristemente se puede perder? Como un niño no tiene muerte eterna y nosotros estamos desarrollados y vivos,
Al perdernos, hermanos, sí podemos sufrir esa condenación que un bebé jamás pasó, o jamás va a pasar, mejor dicho. Hermanos, algo que yo les quiero comentar es lo siguiente. Ustedes han escuchado casos, yo creo que ustedes han escuchado un montón de casos. ¿Cómo es que hay bebés que estuvieron abandonados durante días, meses? Yo he escuchado casos de meses y el bebé sigue intacto. Una persona lo encuentra y lo cuida, ¿sí o no? Otros casos hay bebés que se encuentran abandonados en las selvas y ningún animal lo mató. ¿Quién es ese que lo protegió? Tiene que ser Dios. O sea, ¿por qué lo dejó vivo entonces? Claro, porque lo ve, a él sí lo ve con un propósito. Él quiere que se desarrolle para dar testimonio también al mundo. Una vez, yo no recuerdo si fue el año pasado, se dio las noticias que en un avión, no sé qué pasó con el avión, no sé, bueno, el caso es que decía que gente cayó de ese avión y entre ellos iba un bebé y que cuando cayó, hermano, ¿quién sobrevivió a la altura de un avión? Nadie. Y cuando lo fueron a encontrar el ejército y todo eso, el bebé estaba vivo, intacto. No sé quién se vio esa noticia que hizo viral, creo que eso fue el año pasado. Dios, hermanos, solamente fue Dios el que hace eso. Ahora, la Biblia, hermanos, Satanás hace algo que yo les quiero compartir, hermanos. Mire que todo lo que la Biblia dice lo tiene que también decir por algo. Satanás sabe que a él le gusta atacar todo lo que Dios tiene como propósito. En este caso, hermanos, nuestros hijos, los bebés también. Leamos Jeremías capítulo 32. Vamos a leer Jeremías el capítulo 32 y vamos a leer el versículo 35. Jeremías 32 y el versículo 25. 25. 35. 32, 35. ¿Tenemos el texto? Amén. Listo, hermanos. Mire cómo dice. Edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Ginom, para hacer pasar por el fuego a quienes, hermanos. Sus hijos e hijos. Qué terrible, ¿no? Pasar por fuego. ¿Qué significa pasar por fuego? Sacrificios. Sacrificio. Sacrificios. Hermano, ¿usted cree que eso hoy en día existe todavía? Sí. Mire, aunque me censuren el video en YouTube, yo más de una vez, y gracias a Dios no me lo han censurado, pero los Illuminatis, los masones, sabe que los artistas, los de alto rango, ellos mismos confiesan que para hacer rituales había que hacer sacrificios. Los mismos artistas, véanlo, eso ya no es nuevo. ¿Quién se vio ese video de Shakira? Yo no sé, pues yo como no me sé los nombres, por ejemplo, que hace con las manos así, comienza a bailar y comienza a hacer con los dedos así para arriba y hacia abajo. Bueno, uno como no ve eso. Hermanos, cuando comienza a hacer así, ¿sabe qué significa este símbolo? Una representación de Baphomet, la cabra satánica. Y esos mismos artistas confiesan haber tenido un pacto con Satanás, lógicamente para tener fama, dinero y etcétera. ¿O acaso usted cree que cuando esos artistas dicen yo creo en Cristo y yo sigo a Dios, cree que eso es verdad? Si eso fuera cierto, ¿por qué no predican la Biblia? ¿Por qué no dejan la música que sabe que corrompe? Por ejemplo. ¿Por qué aceptaron el trato sabiendo que eso era una entrega para el diablo? Por ejemplo. Note cómo dice el texto. Los hice pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas. ¿Y a quién dice? A Moloch, o sea, a un demonio. Lo cual dice Dios que no les mandé. Ni siquiera me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Hermanos, aquí este texto nos enseña algo más. Dios, cuando Dios sabe que va a quitar una vida, Dios hace que esa persona no sufra, casi no sufra. Pero ¿cómo le gusta a Satanás cuando alguien muere? Le gusta que sufra. ¿Están relacionando el carácter de Dios con el del diablo? Va como teniendo sentido. Pero ¿qué dicen los agnósticos? ¿Qué dice la gente de afuera? Hermanos, Dios es el culpable. Es Dios el que hace esto, reiteran. Pero como dice el texto bíblico, hacen pasar fuego por sus propios hijos. O sea, el enemigo es el que le gusta hacer provocar dolor. Cuando Dios termina algo, lo hace de una manera rápida. Él no hace sufrir. O nosotros no creemos que Dios es un Dios que se goza en el sufrimiento, hermanos.
Ahora, les voy a dar una segunda razón de por qué Dios permite esto según la Biblia. Porque Él es todopoderoso, pero ¿por qué lo permite ahora también? ¿Sabe por qué estas personas, y todos tenemos que dar cuenta algún día de lo que alguna vez, no solamente esas personas, nosotros alguna vez también hemos hecho? Vamos a leer Hebreos 4:13. Leamos Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4 y el versículo 13. Vamos a leer ese detalle tan interesante. Hebreos capítulo 4 y el versículo 13. ¿Tenemos el texto, hermanos? Amén. Dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, dice, todas las cosas están desnudas y abiertos a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, segundo motivo por qué Dios permite esto, porque Dios le va a mostrar al mundo entero qué fue lo que realmente hicieron estas personas a la cual tienen que dar cuenta. Ustedes sabían, hermanos, que la iglesia va a tener potestad de juzgar a los que se perdieron. ¿Cuántos han leído esos textos en la Biblia? Por ejemplo, en Apocalipsis 20, ¿no? Dice Juan, yo vi las almas de los decapitados y a ellos se les recibieron facultad para juzgar. O sea, la iglesia. Pablo también dijo en el libro de Primera de Corintios, ¿no, acaso no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? O sea que vamos a conocer aún por qué un ángel se rebeló contra Dios. Tremendo, ¿cierto? O sea, ¿por qué Dios permite esto, hermanos? No es para tener registros para que cuando Él se le olvida, Él no se le olvida nada. Para anotarlo todo y mostrarle a todo el mundo qué fue lo que realmente nosotros decisión tomamos. A quien tenemos que dar cuenta, dice el texto bíblico. Ahora, ¿sabe que Dios no puede obligar a una persona a cambiar? Es cierto, Dios es todopoderoso. Dios, para Él no hay nada imposible. Pero si Dios toca un corazón y lo transforma de una manera obligada, ¿qué hace entender eso? Que Dios no respetaría el libre albedrío de nosotros. Ahora, ¿cómo se llama eso? Que cuando uno ahorita está bien, por ejemplo, y hoy en día uno está bien, y de un momento la personalidad cambia estando bien para mal. ¿Cómo se llama eso cuando uno va a donde un brujo, por ejemplo, y le decimos, háganos un amarre? ¿Cómo se llama eso? Brujería. ¿Sí o no? Se llama brujería. Dios no hace brujería. Dios no hace... ¿Quieres que haga un milagro? ¿Sabe cuándo es que Dios hace milagros, hermanos? Dios hace milagros no cuando usted se lo pida. Porque, Dios mío, si tú eres todopoderoso, lo tentamos. Hazme un milagro para mí. ¿Cuántas veces los apóstoles no quisieron ver milagros de Jesús? Lo vieron y aún así siguieron incrédulos. ¿Cuándo fue que vinieron a cambiar los discípulos? Hasta después de que Cristo murió. Note, la muerte fue algo que los hizo cambiar, la muerte de Cristo. Nosotros podemos recibir milagros, hermanos. Pero puede venir un milagro, puede venir una predicación, puede venir hasta el mismo Cristo y predicarte, pero eso no te va a obligar eso no te va a decir que tú vas a cambiar. El que cambia es cuando tú abres tu decisión para abrir tu corazón a Dios. Dios mío, ayúdame a entablar una relación contigo. Hazme entender. Porque así como estas preguntas que le hacen esas personas, bueno, ¿y por qué Dios permite esto? Note que la Biblia responde, Dios sabía, pero tal y lo que hemos hablado. Qué tremendo, hermanos. Ahora, yo les hago una pregunta. Para ir acabando, hermanos. Les hago una pregunta. Si una persona les dijera, bueno, si Dios creó las plantas al tercer día, yo sé que esta es otra pregunta que están haciendo esas personas. Si Dios creó las plantas al tercer día, ¿cómo sobrevivían si no existía el sol? Porque el sol es el que les da la vida a las plantas. Y según la Biblia, ¿cuándo el sol fue creado? En el cuarto, o sea, al día siguiente. ¿Cómo responderíamos eso, hermanos? Mire, ¿sabe qué? Para que vean ese video en YouTube, hermanos, porque por el tiempo no me alcanza. Dios era la luz en ese momento, era la vida. Sí. También.
Pero hay que, hermana, hay que ponernos en el punto de ellos. Si usted le dice algo de Dios, ellos dicen, eso es absurdo. O sea, hay que saber cómo poder entrar. ¿Sabe ellos cómo dicen? Yo necesito ciencia, yo necesito, bueno, demuéstreme algo con la ciencia. Y sabe que la Biblia dice que hay que ir también a la ciencia. Elena White dice que Dios es el autor de la ciencia. Entonces, ¿cómo responde eso, hermanos? Mire que la ciencia, los estudios botánicos dicen que una planta puede sobrevivir hasta 24 horas sin sol, sin fotosíntesis. Algunas y otras duran hasta más. Ahora, primera, ahí la ciencia lo responde. Segundo, ahora, si uno le dice a un ateo, bueno, el punto de vista bíblico, en ese momento no existía el pecado, ¿sí o no? No existía, el pecado vino cuando Adán y Eva, bueno, cayeron y todo eso. Ahora, si no hay pecado, no hay qué entonces. No hay muerte, muy bien. Y si no hay muerte, entonces las plantas no necesitaban del proceso de la fotosíntesis del sol. Note, la ciencia y la Biblia concuerdan. Hermanos, esto les digo porque me impresiona cómo esta clase de preguntas, ¿sabe quién me la ha hecho? Aún cristianos. O sea, cómo nosotros preguntándonos eso, o sea, dudar de las cosas de Dios. Claro, aunque claro, la pregunta es inteligente, a mí se me hace grandioso saber que aún la misma Biblia tiene la respuesta. Interesante. Ahora, otro que me dijo una vez un agnóstico, bueno, si Dios no se arrepiente, porque en Génesis 6:6 dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Y se acuerda lo que yo siempre les he dicho, hermano, recuerden que la traducción de Biblia siempre es importante. En el hebreo jamás Dios dijo que se arrepintió. En el hebreo dice, Dios se lamentó, le pesó, otra cosa es que le dolió, pero jamás se arrepintió de habernos creado. Eso sería contradictorio, ¿cómo Dios se va a arrepentir? Exactamente. Hermanos, voy a darles esta pequeña meditación. Cada vez que nosotros estudiemos la palabra de Dios y una persona nos hace esta clase de preguntas, no las dejemos a un lado. No digamos, esta persona no está cerrada, ¿para qué le hablo? ¿Para qué le voy a responder? ¿Para qué? Hermanos, la palabra de Dios es la que tiene poder. Amén. Amén. No somos nosotros. Entonces, cuando usted le responde con una prueba científica y con un escrito está, hermano, le aseguro, esa persona atea va a decir, uy, entonces, ¿será que sí hay un Dios? Y más va así, va a conocer del Evangelio, hermanos, de Cristo Jesús, el Señor nuestro. Amén. Hermanos, vamos a ponernos de rodillas para darle gracias a Dios por poder responder estas preguntas, hermanos. Los que podamos, vamos a arrodillarnos. Muy bien, oremos. Padre Celestial, Señor, muy buenos días. Hemos tocado unos temas bastante interesantes, Señor, unas preguntas que mucha gente a nivel mundial está cuestionando tu carácter, Señor. Nosotros no queremos ser participantes de eso porque queremos adaptarnos a tu voluntad, Padre Celestial. Pero así como tu voluntad es el querer salvar a toda la humanidad, Padre Celestial, ayúdanos a también tener esa certeza, esa inteligencia, esa sabiduría celestial para poderle responder a estas personas que tienen sed de tu palabra, Padre Celestial. Bendice a tu iglesia, bendice a Sabaoth, a los hermanos presentes que pudieron escuchar tu palabra y también a los hermanos que van a ver el video en las redes sociales, porque sabemos que estas preguntas y estas respuestas que se dan a través de tu santa palabra es para la exhortación y la honra y la gloria tuya, mi Dios. Quédate con nosotros, Señor, a través del Espíritu Santo, y que este día de reposo aún siga siendo de gozo para ti, Señor. Amén. Te lo agradezco y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. 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 Listo, hermanos. Dios los bendiga. Amén. Amén. Gracias. Entonces, ahorita lo vamos a hacer por clases, las dos clases de los adultos y niños y jóvenes.